Esta semana el presidente Donald Trump presentó su propuesta de reforma impositiva. Esa propuesta tiene como objetivo reducir los impuestos. Reducir los impuestos implica un aumento del ingreso disponible de las personas, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas, lo cual favorecería el crecimiento de la economía. Eso, en síntesis, sería lo que estaría buscando el presidente Donald Trump, pasar de un crecimiento alrededor del 2% a un crecimiento cercano al 3%, específicamente al 2.9%, lo cual le permitiría aumentar las recaudaciones, de manera que, de acuerdo al presidente Donald Trump, la reducción de las tasas impositivas no van a producir un aumento significativo en el mediano y largo plazo en el déficit público por el hecho de que el gobierno se beneficiaría del crecimiento de la economía y en consecuencia del aumento que ese crecimiento económico produciría sobre los ingresos tributarios. ¿Y en qué consistiría esa reforma de impuestos? La reforma de impuestos básicamente se concentra en, uno, la reducción de la tasa impositiva para las personas jurídicas. Específicamente, las personas jurídicas se beneficiarían al ver cómo la tasa marginal máxima de las corporaciones pasaría de 35% a un 20%, tal como se ve aquí en pantalla. Fíjense acá, esto yo lo estoy tomando del Wall Street Journal. Fíjense cómo desde los 50 teníamos una tasa marginal máxima de 50%, en los 60, en los 70 todavía estaba en ese entorno, pero luego comienza a bajar. Luego ahí se ve las reducciones poco a poco, fíjense ahí en los 90 cómo se reduce a los niveles actuales. Y lo que se pretende hacer ahora es bajar de ese 35%, que es el nivel desde inicio de los 90 hasta el presente, que tiene la tasa de impuesto de los ingresos de las corporaciones o empresas, reducirla a un 20%. Obviamente que eso favorecería a las empresas por el hecho de que le permitiría a estas empresas tener una mayor disponibilidad de recursos para poder realizar sus inversiones o distribuirlo en forma de dividendos o expandir su actividad productiva. Con relación a las personas físicas, la tasa marginal máxima, fíjense acá cómo se iría reduciendo. La tasa pasaría desde 39.6%, la tasa marginal máxima, a un 35%. Es decir, que se beneficiaría ¿a quién? Principalmente a los más ricos. Claro, cuando uno ve cómo era esa tasa, fíjense cómo en los 50 la tasa marginal máxima llegó a ser de 90%, verdaderamente exorbitante. Luego, esa bajada que ustedes ven aquí, esta fue la reducción de impuestos del presidente Ronald Reagan, que llevó el crecimiento de la economía de los Estados Unidos a casi el 4%, y eso es lo que quiere ahora pues lograr el presidente Donald Trump, acelerar el ritmo de crecimiento hasta el entorno del 3%. Claro, aquí él reduciría solamente 4.6%, 4.6 puntos porcentuales la tasa impositiva de las personas físicas. Es decir, que la mayor reducción se registraría para las personas jurídicas, que sería esto que tenemos acá, esta reducción desde un 35% a un 20%. De acuerdo a los estimados, algunos estimados de lo que sería el impacto en los próximos años de esa reducción de impuestos, se señala que pudiera disminuir 5.8 trillones de dólares los ingresos, pero habría una compensación por algunas provisiones que permitirían incrementar las recaudaciones en 3.6 trillones de dólares. Trillones es millones de dólares, de tal manera que habría una disminución de 2.2 millones de dólares, es decir, trillones de dólares, lo cual significa que las personas tendrían más dinero en los bolsillos. ¿Qué significa eso? Si usted lo visualiza, usted dice, bueno, que me rebajen los impuestos, eso implica que yo tengo la capacidad de poder adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. Al yo comprar una mayor cantidad de bienes y servicios en un determinado negocio, eso significa que ese negocio genera un mayor nivel de flujo de efectivo. Ese mayor flujo de efectivo le permite realizar más inversiones. Esa mayor inversión genera mayor empleo. Ese mayor empleo aumenta la masa salarial. Ese aumento de la masa salarial permite un mayor consumo y crea un círculo virtuoso. Eso es lo que quiere el presidente Donald Trump. Claro está. Aquí hay que tener cuidado por el hecho de que si se crea un déficit público muy grande, eso pudiera generar una situación donde
se pueda provocar un aumento de las tasas de interés, y si hay un aumento de las tasas de interés, eso impactaría negativamente sobre la inversión privada. Y si hay un impacto negativo sobre la inversión privada, eso pudiera entonces desembocar en una desaceleración de la actividad productiva. Es decir, que en vez de mejorar la actividad productiva con la reducción de los impuestos, pudiera darse el caso de que si sube la tasa de interés, pues esto pudiera generar una situación que repercutiría negativa sobre el principal elemento de demanda que hay en la economía, que es el sector privado. El sector privado se desprende su demanda en dos componentes. Uno, que es inversión, que es muy volátil, y la otra, que es menos volátil, pero que es gigantesca, que es el nivel de consumo. Si aumenta la tasa de interés en los Estados Unidos, eso pudiera repercutir de una forma negativa. Claro está, la tasa de interés de los Estados Unidos está históricamente muy baja. Y eso entonces le da ese margen de maniobra que quiere el presidente Trump, porque dice, bueno, yo puedo bajar los impuestos, aun cuando me genere un déficit, aunque yo no lo voy a decir que va a generar ese déficit, porque las tasas de interés no van a aumentar significativamente, va a generarse un aumento de la actividad económica, y ese aumento de la actividad económica entonces me va a favorecer por el hecho de que voy a tener mayores recaudaciones. Entonces, eso es lo que estaría planteando el presidente Donald Trump. Obviamente que esto le genera muchísimas críticas. Hay republicanos que señalan que esto no le va a generar ese crecimiento. Por ejemplo, Larry Summers ha estado señalando. Larry Summers fue ministro del Tesoro de los Estados Unidos y ha tenido otros cargos importantes. Subsecretario del Tesoro en un determinado momento, el secretario del Tesoro, no ministro, secretario del Tesoro. Pues él ha señalado en diversas ocasiones que este tipo de medidas no van a generar el crecimiento económico que plantea el presidente Donald Trump, y que en consecuencia lo que va a producirse es un aumento del déficit público, y ese aumento del déficit público repercutiría negativamente sobre el sector privado. Eso lo dice Larry Summers, lo dice una gran cantidad de demócratas. Ahora, ¿tiene capacidad el presidente Donald Trump de pasar esa reforma? La tiene. Porque los republicanos quieren hacer una reforma, no necesariamente la misma reforma del presidente Donald Trump. No necesariamente es la misma reforma la que estarían ellos dispuestos a que se apruebe. Sin embargo, dado el peso que tiene Donald Trump en el resto de los estamentos de decisión de política en los Estados Unidos, es altamente probable que si esa es su reforma, le puedan hacer algunos cambios los republicanos, pero al final sea aprobada. Es decir, que esto va a generar una situación de incremento de lo que sería la actividad económica, en el sentido de que esto puede generar en el corto plazo un aumento del ingreso disponible de la población, por el hecho de que al bajar los impuestos, tanto de las personas físicas como las personas jurídicas, tal como nosotros hemos presentado aquí en su pantalla, pues esto favorecería inmediatamente lo que sería el nivel de actividad económica. Y ese aumento de la actividad económica, pues entonces se traduciría en una expansión del empleo y del bienestar en los Estados Unidos, lo cual nos favorece a nosotros como país por el hecho de que si hay un aumento del empleo en los Estados Unidos y un aumento del ingreso, porque no solamente el empleo es importante, sino también el ingreso, si hay un aumento del empleo y del ingreso, esto a su vez entonces se traduciría en un aumento de la capacidad de los dominicanos que allá viven de enviar remesas. Recuerden que después del turismo, las remesas constituyen la segunda fuente importante de divisas de la República Dominicana. Vámonos a la pausa.